El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:40. A propósito del mensaje que nos escribe Mónica Silva Correa. Dice, no creo que se debería tomar como definitivas ni dar tanta importancia a la encuesta. Las encuestas son fotografías del momento. Todas las encuestas son fotografías del momento. La medición, por ejemplo, de los últimos días de diciembre y primeros días de enero probablemente cambie al final de enero. Y lo del final de enero cambia en febrero, porque es así. Es decir, la forma de pensar de los ciudadanos puede variar de un momento a otro. Puede ocurrir episodios que también provoquen que esas cifras varíen. Así que todo tipo de encuestas, cualquier encuesta debe ser tomada como una fotografía del momento, pero sirven para, evidentemente, el debate público. Vamos a otros temas. Mencionaba Paulina Recalde, por ejemplo, las cifras que según su último trabajo, su última encuesta, tienen líderes indígenas como Jaime Vargas y Leonidas Sisa con unos números muy interesantes. Y traigo a colación esto porque desde Unidad Popular se estaría pensando, y eso lo vamos a preguntar a nuestro invitado, en un candidato indígena para la presidencia de la República. La nota la trajo a colación en los últimos días Diario Expreso, es una nota del colega periodista Ronnie Rodríguez. Llevó adelante su convención nacional en donde decidieron convocar a la unidad de los movimientos de izquierda. Le vamos a preguntar a Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular que nos visita, si efectivamente Unidad Popular tiene la intención de promover una candidatura indígena. Bienvenido. Buenos días, Giovanni. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo a todos los oyentes y televidentes de Majestad. Bueno, Unidad Popular tuvo su Consejo Nacional el día sábado en la ciudad capital con representantes de las 24 provincias del país. Hemos procedido a hacer una evaluación de lo que fue el 2019, un año que calificamos como de unidad, de movilización y de victorias para el pueblo ecuatoriano. Y vimos las tendencias principales de este año 2020 en el plano económico, social y político para trazar lo que sería la estrategia de nuestro partido. Por supuesto, estamos en un año muy complicado, las cifras de las encuestas, pero más allá de ello, lo que sentimos cuando vamos a territorio a conversar con la gente, es evidente que este es un año muy complejo en lo económico, hay mucho pesimismo en la población, pero sobre todo hay una voluntad de cambio. Lo que el pueblo dijo en octubre fue absolutamente claro y todos los partidos políticos deberían tomar nota en el sentido de que el pueblo quiere soluciones al desempleo, a la producción, a la economía. Y claro, este es un año ya electoral. El gobierno nacional no solamente está de bajada, como han planteado las cifras, sino que también está de salida. Creo que en lo fundamental muy pocos ecuatorianos tenemos la percepción de que el gobierno puede hacer algo a favor del pueblo. Ha sido incapaz, ha tomado las decisiones equivocadas y le queda poco tiempo. Quizás este 2020 lo que nos corresponde a los ciudadanos es estar atentos para que si no resuelven los problemas, al menos no los empeoren. Y por supuesto lo que queda es prepararnos, y ese es el quid del asunto, para que el pueblo pueda gobernar el 2021. Estamos a 14 meses de las elecciones, marzo del 2021, y por eso pensamos que es hora de un gobierno del pueblo, que exprese un programa político de transformaciones distinto al neoliberal, distinto a lo que fue el autoritarismo y la corrupción del Rafael Correa, y que plantee alternativas. ¿Quiénes pensamos debemos sumar esos esfuerzos? Por supuesto, las fuerzas sociales y políticas que nos expresamos en octubre, que cuestionamos el modelo neoliberal. Paulina Recalde acaba de decir que el 90% de la población cree que el país va en un camino equivocado. Bueno, hay que buscar el camino correcto y pensamos que ese debe surgir del propio pueblo. Por eso es necesario un programa que ponga atención en resolver la producción, la educación, sin someter la soberanía del pueblo ecuatoriano. Y para construir este proyecto llamamos a la conformación de un amplio frente de fuerzas sociales y políticas, del centro hacia la izquierda, está Pachacute, el Partido Socialista, el FUD, la CONAIE, en fin, los ecologistas, la juventud que ahora se expresó en el mes de octubre, y por supuesto llegará el momento en el cual deberemos discutir de forma franca, abierta, generosa, quiénes pueden liderar ese proyecto, tanto a la Asamblea como a nivel del binomio presidencial. Pero ustedes buscarían
que el candidato presidencial sea alguien del sector indígena? Nosotros creemos que en la actual coyuntura del Ecuador, luego de los sucesos de octubre, del papel destacadísimo que cumplió el movimiento indígena, sus líderes, que son varios, pensamos que corresponde que nos represente a los mestizos, a los afroecuatorianos, a los trabajadores del campo y la ciudad, a la juventud, a los jubilados. Qué mejor tener un candidato o candidata presidencial que surja del movimiento indígena. Creemos que existen compañeros, compañeras muy capaces, comprometidas, que hoy, ahora mismo, lo vimos el 31 de diciembre en todas las ciudades, encarnan la esperanza del pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes mirarían en ese contexto con simpatía una eventual candidatura de Leonidas Issa o de Jaime Vargas? Bueno, creo que ese es un debate que debemos darlo en conjunto, y que particularmente pensamos que el movimiento indígena tiene la palabra a la hora de definir, porque esta definición debe ser no en las cúpulas, debe ser con la participación de las bases. Por supuesto, está Leonidas Issa, Yacu Pérez, por el propio Jaime Vargas, entre otros. Creo que eso es importante y creo que eso es lo que nosotros decimos. Construir la unidad implica también decir fuerte y claro que pensamos que el movimiento indígena nos puede representar no solamente a quienes son parte de esos pueblos y nacionalidades, sino a la mayoría del Ecuador que hoy no tiene empleo, a esa mayoría de mujeres que quieren que haya menos violencia, a esos jóvenes que aspiran a una universidad. Y pensamos entonces que en este proyecto, en su debido momento, el movimiento indígena deberá escoger un abanderado que aspiramos canalice este sentimiento de cambio. Ustedes descartan, con lo que me acaba de decir, habló de sectores del centro hacia la izquierda y mencionó algunos. No mencionó a la Revolución Ciudadana. ¿Ustedes descartan un eventual acercamiento con la Revolución Ciudadana? A ver, un proyecto de cambio para ser tal debe incluir a quienes genuinamente aspiramos el cambio. No puede incluir a quienes son responsables de la debacle económica, social y política de este país. No puede incluir a gente que durante 10 años persiguió el movimiento indígena, sindical, estudiantil. No puede incluir a quienes beneficiaron a los grandes grupos empresariales. Ahora mismo vemos con estupor, mientras a los trabajadores se les entrega como burla, un aumento salarial de 20 centavos diarios, Fabricio, que no avanza ni para media libra de azúcar, ni para coger el trolebús o la metrovía. Sin embargo, en la última etapa, la banca tuvo ganancias equivalentes a 600 millones de dólares. Y los 30 grupos empresariales más grandes de este país, me refiero a las empresas telefónicas, a las petroleras, a las mineras, a los bancos y también a algunos monopolios del comercio, ganan el equivalente a 7.5 millones diarios, Fabricio. Y eso no es de los 2 últimos años, son las cifras de los últimos 12 años, porque Alianza País, en su momento correísta, ahora en la égida de Moreno, más allá de que estén peleados, para nosotros siempre fueron dos caras de la misma moneda. Entonces, cuando decimos el Frente para Transformar el Ecuador, no puede incluir ni a los responsables de la debacle neoliberal, y menos a quienes desde 10 años hicieron de la década ganada una década de la corrupción. Pero ustedes en la segunda vuelta del 2017 respaldaron a Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso se debe, o uno entendería, representa a esos sectores económicos y empresariales que ustedes discuten. Las decisiones que tomamos en su momento, y no nos arrepentimos, en un contexto en el cual decíamos debemos evitar la continuidad de un proyecto político perverso que fue el correísmo. Pero pudieron abstenerse de apoyar a Lasso. Teníamos que tomar una decisión, era un plebiscito. O dejar en libertad a su militancia. La mitad de la población tomó partido porque termine el correísmo. Y lo dijimos abiertamente, nosotros no creemos, combatimos el plan de gobierno de Guillermo Lasso porque es neoliberal, pero entendíamos que era necesario terminar con 10 años de correísmo. En todo caso, las cosas están claras. En América Latina hay obviamente un fracaso de los llamados gobiernos alternativos, pero la respuesta que ha dado la derecha también ha fracasado. Estamos viendo cómo en Argentina Macri fracasó siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Creo que esta efervescencia del pueblo latinoamericano, de la cual el Ecuador en octubre fue uno de los propulsores, establece que el pueblo decidió participar en la definición de la política pública. No se trata solamente de salir a las calles a expresar el desacuerdo.
El pueblo ecuatoriano en octubre tuvo el mérito de decir no queremos ese camino. La plataforma fue absolutamente clara, no el 883, no elevación de los combustibles. Por eso decimos ahora, en este semestre va a ser muy intenso y de conflictividad, porque vemos que un presidente, al cual no le cree más del 90% de la población, se atreve a decir que seguramente en abril va a elevar los combustibles, incluido el diésel. Están jugando con fuego. Cuando tenemos un país con la economía estancada, porque la gente no puede comprar, Fabricio, ese es el problema. O está de subempleada la mayoría, 60% de la fuerza laboral, no gana o gana menos del salario básico unificado. Entonces decir que van a elevar los costos del transporte, porque eso al final del día es lo que ocurre cuando se sube el diésel, están poniéndole gasolina al fuego. Cuando plantean continuar la política de despidos en el sector público, en un país donde el desempleo crece, están efectivamente diciendo que van por el camino equivocado. ¿Ustedes hoy están en oposición al gobierno del presidente Moreno? Nosotros siempre estaremos en oposición a las políticas antipopulares. ¿Hoy se oponen al gobierno del presidente Moreno? Lo hicimos desde el primer momento que Lenín Moreno anunció su política fondo monetarista. Pero ustedes en un primer momento apoyaron a Moreno. No, nosotros apoyamos la consulta para poner en su lugar 10 años de corrupción en el caso de Rafael Correa. El haber apoyado la consulta popular del 4 de febrero del 2018 no significaba un apoyo de unidad popular al gobierno de Lenín Moreno. Para nada, Fabricio. Usted recuerde que el Frente Unitario de los Trabajadores fue la primera organización social y política que pidió una consulta para descorreizar el país, para terminar con el secuestro de la justicia, de la función electoral que tanto daño nos había hecho. Y 7 millones de compatriotas en esa consulta nos sumamos a decirle 7 veces sí para terminar con 10 años de corrupción. Eso nunca fue un cheque en blanco para Lenín Moreno. Tanto es así que cuando la primera ocasión que el gobierno en el año 2018 comenzó la elevación primero de la super, luego en diciembre de la gasolina extra, las organizaciones sociales, entre esas de Unidad Popular, nos movilizamos y hemos estado junto a los jubilados defendiendo sus derechos, junto a los médicos internos rotativos, junto a las mujeres, junto al pueblo del Carchi que se levantó frente a la inacción y las políticas equivocadas del gobierno de Lenín Moreno. Tanto es así que nosotros participamos como nos corresponde, siendo un partido popular, siendo un partido de izquierda, en las jornadas de octubre en primera fila, y lo hicimos con toda la convicción del caso. Ahora, usted mencionó de organizaciones políticas a Pachacutic. Me queda claro que excluirán dentro de una posible conversación a la Revolución Ciudadana, pero no ha mencionado otros sectores, como por ejemplo Izquierda Democrática, como por ejemplo, no sé si podemos ubicar ahí a Democracia Sí, que lidera Gustavo Larrea. No sé si ustedes podrían conversar con estos sectores que he mencionado. Nosotros pensamos que este amplio frente debe incluir a fuerzas políticas, por supuesto, que estén comprometidas con la transformación, que no estén defendiendo procesos de la última década o del actual gobierno. Habría que ver, es una decisión que tienen que tomar esas fuerzas sociales y políticas. Entonces con Democracia Sí no. Habría que ver, si no hay que cerrar la puerta, sino a quienes han sido parte del gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno. Lo que pasa es que Democracia Sí está liderada por Gustavo Larrea y es público que Gustavo Larrea es un personaje político que públicamente ha apoyado al gobierno del presidente Moreno. Bueno, en su momento... Aunque no ha sido funcionario del gobierno. Habrá que preguntarle a Gustavo Larrea, con todo el respeto, qué opina hoy de la situación política, luego de que hay un gobierno que está preparando una represión para este año, cuando se invierten $4 millones para armar al ejército, ni siquiera a la policía. Se compra 180,000 proyectiles de perdigones, más de 30,000 bombas lacrimógenas. Se va a armar un cuerpo de 4,000 Robocops. En lugar el gobierno de Lenín Moreno de dar respuestas a la población, de resolver el tema del empleo, de la salud y de la educación, lo que está preparando es represión. Habrá que ver si los defensores de los derechos humanos efectivamente se pronuncian. En todo caso, respecto al Frente Amplio Social y Político, pensamos que es una buena oportunidad para canalizar esta irrupción que hizo la juventud en el mes de octubre. Una cosa extraordinaria, fundamentalmente en la capital. En todo el país ocurrió, pero sobre todo en la capital. La juventud se incorporó, y no solamente en la primera fila de combate, lo hizo a través de la solidaridad, esos voluntarios que acogieron al pueblo indígena en las universidades,
aquellos voluntarios que hicieron el cuidado infantil, que hicieron el cuidado médico, habla de una juventud que no está al margen de lo que ocurre en el país, y eso es muy positivo si tomamos en cuenta que el electorado, en más de un 40%, van a ser los menores de 30 años. Yo creo que es obligación de las fuerzas sociales y políticas presentar una alternativa para incorporar activamente a la juventud. Unidad Popular se ha propuesto aquello. Luego de las elecciones seccionales, de los resultados de las elecciones seccionales de marzo del año pasado, hubo una serie de análisis por parte de los estudiosos de la política que daban cuenta, y esto antes de los hechos de octubre. Yo sí creo que octubre marca un antes y un después. Pero antes de octubre y después de las elecciones de marzo, algunos analistas señalaban que de aquí se allanaría el camino para, de cara a las elecciones de 2021, probablemente proyectar una disputa entre el correísmo y Jaime Nebot. El correísmo y el candidato del Partido Social Cristiano, siempre y cuando sea Jaime Nebot. ¿Qué pasaría ante una eventual o hipotética segunda vuelta con este escenario? Y le hago esta pregunta por lo que pasó en el 2 de abril del año 2017. Si es que ocurriese este escenario, ¿cuál sería el comportamiento de Unidad Popular? A ver, ese es un escenario por el cual vamos a trabajar nunca ocurra. Esa polarización entre la derecha neoliberal y el llamado progresismo, que está en toda América Latina, en el caso ecuatoriano es una excepción. Una de las fuerzas derrotadas en octubre, a más del gobierno, a más de la derecha, Nebot y Lasso, fue precisamente el correísmo. En las calles, miles, quizás cientos de miles, corearon una consigna que era ni Moreno ni Correa, solo el pueblo salva al pueblo. En esa medida, nosotros pensamos que el correísmo es una fuerza en declive, porque tiene que responder ante la justicia en todos los temas de corrupción. Es una fuerza pero esa fuerza política en declive obtuvo unos resultados interesantes. En marzo del interesantes, pero hacia la baja. Vamos a ver cómo participa, qué candidatos van a poner. La señora Pierina Correa, no sé. Pero creo que la memoria histórica del pueblo ecuatoriano, y se vio en octubre, por eso es que no pudieron pescar a río revuelto, el correísmo es signado como responsable de la crisis. Vamos a ver, nos oponemos a la carta de intención del Fondo Monetario. Yo quiero recordar que en la sabatina de julio del año 2015, Rafael Correa anunció las medidas que hoy está tomando Lenín Moreno, o que pretende tomar Lenín Moreno. ¿Qué dijo Rafael Correa? Eliminación de los subsidios, que era impresentable. Planteó la monetización, la concesión de las hidroeléctricas y toda la línea privatizadora. Habló del despido en el sector público. Es decir, ¿quién trajo de nuevo al Ecuador al Fondo Monetario en el año 2014? Pero Correa se fue hace 2 años. Pero se fue hace 2 años y medio. Por supuesto, pero quiero decirle, Fabricio, que lo que es la receta del Fondo Monetario la empezó efectivamente a cocinar el propio Rafael Correa. Es un hecho que está ahí. Quien volvió al Fondo Monetario en el año 2014 fue Rafael Correa. Pero digamos que es así. Lenín Moreno pudo no haber seguido esa directriz o ese direccionamiento, y lo hizo. Por supuesto, cada cual es responsable de lo que hace, y por eso el pueblo ecuatoriano también es responsable de haber salido a las calles a decir, en uso de sus derechos constitucionales, esa política nos afecta, esa política no es conveniente, y obligar al gobierno a echarse atrás y haber derrotado el decreto 883. Usted me dice, vamos a trabajar porque no ocurre ese escenario hipotético que le planteé, y es un escenario que surgió tras las elecciones de 2019. ¿Qué pasa si ocurre ese escenario que le planteé? Yo insistiría, Fabricio, estamos a 14 meses de ir a las elecciones. Nosotros pensamos... Menos, estamos a 12 meses. 28 de febrero sería. En noviembre inscribiremos las candidaturas a la Asamblea y al binomio presidencial. Nosotros que pensamos, al contrario, también por varios analistas, se estaba esperando un outsider. Yo creo que ese outsider surgió como fuerza política en octubre. Yo creo que más bien hoy la polarización va a ser entre neoliberales, los candidatos que representan al Fondo Monetario y su política antipopular, y quienes planteamos desde sectores populares, desde la izquierda, la polarización. Yo creo que la polarización va a ser un candidato indígena que represente al pueblo ecuatoriano versus la derecha, no sé si Lasso o Nebot. Correcto. Y cierro esta entrevista y le pregunto, usted ha ratificado que apoyaron la consulta popular del 2018. ¿Sirvió esa consulta cuando, por ejemplo, tuvimos un Consejo de la Judicatura de Transición altamente cuestionado?
ha habido una polémica respecto a la designación de varias autoridades. Hoy tenemos un Consejo Nacional Electoral que también está en el ojo de la tormenta. Su presidenta está siendo ahora mismo materia de un posible juicio político en el Pleno de la Asamblea. Hay una división al interior del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ¿valió la pena ese proceso que ustedes apoyaron? Nosotros pensamos que sí, porque durante 10 años tuvimos todos los poderes y funciones del Estado al servicio de una sola fuerza política, para plantear la persecución a quienes pensábamos diferente y para tapiñar, para encubrir la corrupción. Y creo que, por supuesto, ese proceso no puede ser perfecto. Nosotros en su momento cuestionamos varias de las designaciones, pero creo que en el balance general ha sido positivo. Hay que estar atentos siempre respecto a la acción que tienen las distintas instancias, Fiscalía, obviamente cómo vamos nosotros a ubicar mientras Galo Chiriboga, Carlos Vaca Mancheno funcionaban como acólitos del Palacio de Carondelet de Rafael Correa, perseguían a los opositores, se hacían de la vista gorda en el tema de Odebrecht y otros casos de corrupción. Hoy no ocurre lo mismo. Hoy me parece que hemos avanzado. ¿No siente que están persiguiendo opositores? Por supuesto, y de paso, por eso digo, obviamente la población debe estar atento. Hoy mismo, Fabricio, nosotros estamos atentos a cómo va a actuar hoy la Fiscalía General del Estado, cómo van a actuar los jueces. Hoy se ha convocado una audiencia para juzgar a David Rosero y a 3 destacados dirigentes del magisterio de la provincia de Imbabura, precisamente por un caso montado por Galo Chiriboga en su momento y por Carlos Vaca Mancheno bajo el orden Rafael Correa. Uno entendería que una vez que se ha comprobado que fue un asalto ilegal el que hizo el correísmo del Fondo de Cesantía del Magisterio, que había elementos de abuso de poder, no correspondería hoy sino a la justicia declarar inocente a estos compañeros. Vamos a ver, hay la oportunidad, como dice el pueblo católico, por sus obras los conoceréis. Obviamente, siempre habrá que estar atento para que la justicia, la función electoral, la Procuraduría, la Contraloría estén a la altura. La Procuraduría nos está debiendo un montón. ¿Y la Contraloría? Yo creo que también, pero sobre todo la Procuraduría. Vemos con estupefactos cómo es que ahora Odebrecht, aquella empresa corrupta y corruptora, resulta que no solamente no nos pagan ni un centavo a los ecuatorianos por inacción del gobierno y del procurador, sino que está demandando y ahora nos está demandando por más de 160 millones. Pero la Fiscalía no lo vincula, pues, en el caso Sobornos. También, por eso en los próximos días nosotros vamos a insistir en la denuncia penal, porque además de los correístas que se llevaron las coimas y los sobornos, aquí hay empresas con nombre y apellido que se hicieron de los multimillonarios contratos, que cobraron sobreprecios, que hicieron mal las obras, que no han pagado impuestos y que están ahí y están más presos que una lechuga. Eso no puede ocurrir. Correcto. Giovanni Ateriguana, gracias por el tiempo. Muy gracias, Luis. Giovanni Ateriguana, director de Unidad Popular, con su visión respecto de lo que podría ser un movimiento preelectoral. Unidad Popular le apuesta por un candidato indígena y por lo que él ha denominado la unidad de un segmento de los denominados sectores progresistas, el centro hacia la izquierda. Vamos a ver cómo termina cuajando eso a nivel político. 8:03 en la primera hora.